igual. Todo completamente lleno, o sea, MGU, profundidad del sondaje, si hay apiñamiento, si hay edema, si hay caries, si hay restauraciones desbordantes, si hay poco tejido queratinizado, todo, bueno, FUR no van a encontrar entre ustedes, no creo, pero todo lo que haya tiene que estar completo, ¿ya? Repito, cuadrante 1 por vestibular y cuadrante 3 por lingual. Eso lo van a tener que subir a la plataforma, ¿no? Al Canvas, junto con la segunda parte, bueno, la tercera parte sería de la práctica, que es cómo determinamos la pérdida ósea en una radiografía. Bien, entonces, nosotros tenemos radiografías que han sido tomadas, supuestamente, como ya mencioné, con posicionador, o sea, con técnica paralela. Entonces, esto de aquí, vamos a asumir, que está con técnica paralela y vamos a hacer la medición de la pérdida ósea. ¿Para qué me sirve el porcentaje de pérdida ósea? ¿Quién recuerda? Para identificar el estadio. Para identificar el estadio, para identificar en la clasificación de enfermedades periodontales en dónde se encuentra, en realidad para definir el grado, porque tenemos que dividir el porcentaje de pérdida ósea sobre la, ¿de acuerdo? Para definir el grado de periodontitis. ¿Sobre qué lo dividimos? Un dato que define la progresión de la enfermedad. ¿Nadie de acuerdo? ¿Y esas pérdidas? No, si estamos hablando de progresión, tiene que ver el tiempo de progresión de enfermedad. Entonces, no los últimos 5 años, sino la edad del paciente. Es distinto si un paciente tiene 50% de pérdida ósea a los 20 años que si lo tiene 50% de pérdida ósea a los 60 años. El porcentaje cambia el grado de periodontitis. Eso para que lo repasen, chicos. Eso de ahí, la clasificación de enfermedades periodontales, el cuadrito este de estadios y grados, tienen que tenerlo claro. Entonces, esta parte es la parte que el ciclo pasado hemos tenido experiencia que más como que no está bien claro, ¿ya? Por eso que quiero repasarlo ahorita con ustedes en el taller. Entonces, ustedes lo que van a tomar es una radiografía en la cual se vea con claridad la pérdida ósea, ¿no? A dónde acaba el hueso o dónde acaba la cresta ósea, ¿ya? Y lo que van a hacer es hacer una regla de 3 simple para medir, pues, cuánto de porcentaje es la pérdida ósea. Para eso lo que hacemos nosotros es determinar la unión cemento-esmalte. Entonces, en algunas radiografías va a ser un poquito más difícil que en otras, pero vamos a asumir pues que la unión cemento-esmalte en este caso está más o menos aquí. ¿Ok? Entonces, ese va a ser mi unión cemento-esmalte. Se estima que el hueso debería estar a ¿cuántos milímetros de la unión cemento-esmalte en un paciente normal? Calculan ustedes. ¿Cuánto debería estar? 3. 2 en realidad. ¿Ya? Hay algunos estudios que dicen 1, otros dicen 2, ya vamos a dejarlo en 2 para tener todos en clase. Entonces, como yo no puedo medir, supuestamente, repito, esta radiografía debería ser con técnica paralela. Entonces, lo que yo mida aquí debería ser real a lo que mide en realidad. ¿No es cierto? Vamos a asumir eso, ¿ok? Por el tema de la práctica. Entonces, mido 2 milímetros. Esto de aquí, esta radiografía, también debería estar impresa a nivel, en una proporción real a la realidad. Si no fuera así, vamos a tener que usar un cálculo. O sea, ¿cómo calcularía? ¿Cuánto mide una molar normalmente? 22. 22, 21. Ya, entonces, asumimos que esta molar mide 22. Calculo cuánto mide en realidad. O sea, lo mido, ¿no? Y si supongamos que mide aquí, no sé, acá tengo 23, 24. Hago una regla de 3 simple y veo cuánto debería ser 2 milímetros en realidad aquí. ¿Se entiende? Entonces supongamos que los 2 milímetros, como acá está elongado esto, ya no es 2, sino es en realidad algo de 3. Y ahí sería donde debería estar mi hueso en una posición ideal. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar la pérdida ósea? Tengo que hallar el punto más inferior de la pérdida ósea de la cresta, que debe ser aquí. Y lo único que tengo que hacer es medir desde la punta de la raíz, desde el ápice, hasta mi punto inicial, y luego medir desde donde está la cresta
hasta el punto de referencia. Lo único que tengo que hacer es medir, ya me olvido de lo que es real o no, simplemente es medir y hallar un porcentaje de pérdida ósea. Y ese porcentaje de pérdida ósea va a la clasificación de grado de enfermedad de periodontitis. Entonces, ese ejercicio, que entiendo que ya se les ha explicado el ciclo anterior, ¿confirme? ¿Sí? ¿En teoría? ¿Sí se les ha explicado? ¿Sí o no? Sí, sí se les ha explicado el ciclo anterior, en teoría, porque en práctica no hemos hecho eso. En teoría, esta pérdida ósea, el porcentaje, tienen que hallarlo y eso es lo que va a ser un anexo en hoja 2, ¿no? De lo que van a entregar en la plataforma. O sea, en la hoja 1 va a ser su periodontograma que van a llenar ahorita y en la hoja 2 esto de acá. Necesito obviamente la radiografía, o sea, la foto de la radiografía, la medición, la fórmula y lo que le salió, el porcentaje de pérdida ósea. ¿Alguna pregunta sobre esto? Pregunten porque si no entienden, no le veo que están entendiendo, así que mejor pregunten. ¿Qué parte no se entendió? ¿Que no se entendió nada? ¿Cómo se llama el porcentaje? Yo hallo toda la longitud desde mi punto de medición, que debería estar a 2 milímetros de la unión cemento-esmalte. Entonces vamos a asumir que esto lo mido y da más o menos, ¿qué será? 15 milímetros. 15 milímetros sería mi total, mi 100%. ¿Correcto? Yo medí desde mi punto debajo de la unión cemento-esmalte hasta el ápice y medí 15 milímetros. Luego mido cuánto tengo desde mi punto debajo de la unión cemento-esmalte hasta donde terminó la pérdida ósea. Entonces, más o menos, ¿cuánto será esto? Calculando será 8, 9 milímetros. Más o menos. 9 milímetros. Y lo que tengo que hallar es el X, el porcentaje. Hago mi regla de 3 simple, 9% sobre 15, y me va a salir un porcentaje de pérdida ósea. Y no es eso nada más, es medir con tu regla. Ya no olvidémonos de cuánto mide en realidad, cuánto mide aquí. Es un porcentaje, no es cuántos milímetros de pérdida ósea, porque esto no está real. Una tomografía sería real. Aquí solamente un porcentaje. ¿Okay? Lo único que tienen que hacer esto de la regla de 3 simple para ver lo que es real con lo que está impreso es para determinar cuánto es 2 milímetros aquí, para que no se vaya mucho o no se vaya muy poco. Es lo único. Y eso, repito, lo toman en cuenta cuánto es el largo de un diente normalmente. Eso, ojo, porque este no es mi paciente. Si fuera mi paciente sería más sencillo, porque yo puedo medir cuánto mide su corona en realidad y lo puedo corroborar o puedo comparar con cuánto tengo en la radiografía. O sea, eso sí se podría hacer más fácil, ¿no? Pero aquí, que no tengo este paciente, no sé cuánto mide en realidad, tengo que hacer una proporción calculando, ¿no?, que una molar mide 22 milímetros usualmente. Eso lo podemos hacer en molar o lo podemos hacer en incisivos también. ¿Ya? Entonces, con fines prácticos, van a tener ¿tienen todos una molar y un incisivo? Bueno, si no lo pueden conseguir, porque eso no va a ser para mañana, o sea, van a tener tiempo. Un molar y un incisivo. En incisivo es lo mismo. ¿Cuánto mide un incisivo inferior? Aprox. 20. ¿Sí? Entonces igual, mido 20, más o menos, mido cuánto mide aquí, ¿no? Mira, a ver tu reglita, por favor. Una regla de... Aquí hay una regla. Si no. Ahí. Ya, entonces, supuestamente un incisivo central mide 20, en mi radiografía que hay impreso mide 26. Okay, entonces tengo que hacer mi regla de 3 simples. Si acá mide 26, pero debería medir 20, yo necesito 2 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, 2 por 26 sería 52 sobre 20. 52 sobre 20. 2,6. Entonces, en mi impresión, yo tendría que tomar 2.6 milímetros por debajo de la unión cemento-esmalte. Entonces, mi unión cemento-esmalte al ojo es aquí. Mido 2.6 milímetros. Mi rolita.
será 2,5 casi, 2,6, más o menos será acá. Vamos a ponerle otro color. Acá más o menos, 2,6. Ese es mi punto de referencia. Y yo debería medir cuánto de pérdida ósea hay, así que mido aquí y mido acá, más o menos, que es la pérdida ósea. Entonces, mido mi primera, mi 100% sería 15, 17, 100% sería 17 milímetros y porcentaje de pérdida ósea 12. A ver, ¿dónde están, por favor? 12 por... 12 por 100 sobre 17, tengo un porcentaje de pérdida ósea de 70%, es bastante. 70%. Esto lo divido por la edad del paciente y me va a salir el grado de periodontitis. ¿Ya? Nuevamente repasen o pregunten, ¿no? Vamos a estar acá igual toda la sesión para que lo puedan hacer. Lo primero que tengo que hacer hoy es aprovechar la clínica y hacer la evaluación entre ustedes. Y ya terminando eso, me pueden preguntar esto para hacerlo de una vez, tenerlo resuelto y poderlo presentar. ¿Vale? Listo. Sobre la pregunta del examen, ¿qué dudas hay que no recuerden para más o menos, para que no cometer tantos errores? Entonces toda la clase preguntará, no voy a hacer. Ya, bueno, como sugerencia del MGUC, ¿no? El MGUC cuando es negativo en qué casos? Cuando la encía está aumentada o cuando está disminuida. Aumentada. Recuerda, encía aumentada, negativa. Encía disminuida, positivo, y cuando es cero es que está al mismo margen de la unión simétrica. Profundidad del sondaje, ¿cuándo se considera bolsa? Mayor a 3 milímetros. Mayor, Igual a 4. mayor o igual A 4. Mayor o igual a 4 se considera bolsa y en el dibujo se tiene que hacer. Entonces, yo dibujo mi MGUC, ¿no? Este 0, 0, 0, que es el más fácil de dibujar. ¿Cuánto mide entre línea y línea de referencia? 2 milímetros. Entonces, aquí en este caso la profundidad del sondaje es 2, 3, 3, así que tengo que dibujar bolsa. No. ¿Tengo que dibujar bolsa, sí o no? No tengo que dibujar bolsa. ¿De qué color se hace el MGUC? Azul. Azul. O sea, aquí ya. Debería ser azul, ¿no? Ahí está azul, yo veo azul. Está azul y rojo. Ya. Ya, eso en historia no va y hay que repetir todo. Ya, porque se nota. Ya, entonces, suponiendo que esté bien solo azul. Ya, azul, no dibujo MGUC, estaría. Aquí, 1, 2, 1, ¿no? La encía está aumentada o disminuida. 1, 2, 1 de MGUC. Disminuida, ¿no? Entonces en el sí hay una recesión, dibujo 1, 2, 1 y en este caso dibujo las bolsas, dice profundidad sondaje 3, 5, 4, entonces como está aquí bien, tengo que dibujar la bolsa en el 5 y en el 4, con unas barritas, unas rayitas rojas. ¿Cuánto de referencia? Midiendo los 2 milímetros de referencia que me dan las líneas. ¿Bien? Luego, ¿cómo hay un nivel de adherencia clínica? La suma. La suma de los dos primeros. Entonces, en este caso, que es 4, 3 más 1, 4, 5 más 2, 7, 4 más 1, 5. Esto está bien. 2 más 0, 2, 3 más 0, 3, 3 más 0, 3. ¿Qué? Perfecto. No. ¿Dónde pongo la En placa? azul. En PB placa. Donde dice placa. Donde dice placa, ahí pongo la placa. Aquí, ¿la placa de color? Azul. Entonces esto está placa Verdad. azul. ¿Sangrado dónde lo pongo? Arriba. ¿Dónde dice? Rojo. No. Sangrado al sondaje. ¿Color? Rojo.
entonces eso también. ¿Ya? Debería ser rojo. Sí. ¿Qué más? ¿El El asterisco profe me verde? expone. Tejido que la tenía. ¿Cuánto? ¿Cuánto se considera poco o crítico? Menor a 2 milímetros. 2 milímetros o menos, le ponemos asterisco verde. ¿Dónde lo pongo el asterisco verde? ¿Vestibular o palatino? Vestibular, pues. Palatino es mucosa masticatoria, todo vestibular. O sea, no tiene sentido. Vestibular. Vestibular, ¿ya? Entonces ya vimos MGUC, sondaje, dibujo, esto de acá. Zigzag azul, ¿qué es? Diastema. Diastema, ¿qué más? Apiñamiento. Zigzag rojo. Caries siempre próxima. Y otro que tenga que ver con restauración. Restauración desbordante. Restauración desbordante. Y zigzag, el otro que... Verde. Impacto alimenticio. Impacto alimenticio. O sea, tercera molar, quizás ustedes pueden encontrar en hoy. Tercera molar y mesial, zigzag. ¿Qué más? Movilidad. No me revise. Menos de 1 milímetro horizontal, movilidad 1. 1. Más de 1 milímetro, movilidad 2. Movilidad vertical 3. 3. ¿Ya? Entonces en el examen había uno que era movilidad 2 y el otro era movilidad 3. ¿Había dos O sea, movilidad? vertical. Dijo no escuché, bro. Vertical. Si es vertical, 3. Furca. Bueno, Furca no van a encontrar hoy día, pero grado 1, ¿cómo es? Un triangulito abierto. Un triángulo abierto, grado 2. Un triángulo cerrado. Grado 3. Pintado del todo el triángulo. ¿Cuántos milímetros entra en 2? Grado 2. 6 a 9 sin pasar. No, 2. De 3. De 3 a 6. Sobrepasa 3, grado 3. ¿Sí? Ya. Eso también, probablemente no lo encuentren muy bien, pero quizá en su paciente. ¿Dónde se dibuja la furca? En inferiores. ¿Por dónde evalúo furca? ¿Por vestibular o por lingual? Por lingual. ¿Ya? Es la sugerencia. ¿Ok? Obviamente si fuera un grado 3 no importa, porque va a estar por los otros. Pero lo normal es por lingual. ¿Y por palatino o por vestibular? Arriba. ¿Cuántas furcas hay en una molar en la 1.6? 3 furcas. La furca vestibular, la furca mesial y la furca distal. La furca vestibular obviamente la evalúo por Vestibular. vestibular. Y la furca mesial y distal también por vestibular o por palatino. Por palatino. Es muy complicado sondear la furca por vestibular, ¿ya? Por palatino. Entonces, si lo sondeo por palatino la furca distal la dibujo en palatino. Ahora, ¿cuál es el inconveniente acá? Este es furca grado 2, ¿correcto? Esto no se nota que furca es, lo habitual sería mejor que la furca señale a donde está la furca, sería distal, con la puntita mirando a donde está la furca. Es un detalle no muy importante, ¿ya? Pero si se puede hacer así, mejor, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo que me faltó? ¿Y supuración? Eso no sé. Puntito rojo. Puntito rojo con En el un lápiz, círculo sí. alrededor. ¿Sí? Ese no era claro, pues acceso. Acceso, supuración. Ya. ¿Algo más? Para que no les aburra mucho. Algo que no tienen claro. ¿Ya tienen todo claro? Sí. Ya. Cuestión clínica como recomendación, primer paso, marcar todas las ausentes, marcar todos los remanentes, todas las piezas que no van a evaluar, las marcan. ¿De qué color se pintan las ausentes? Negro. Todo negro. Remanente, la corona negra, ¿no? Sí. Ausente, todo negro. Una vez que marcamos ausente, tenemos que marcar los slash de las piezas que están ausentes aquí, ¿no es cierto? Slash o unas X en los cuadraditos correspondientes. Paso 2, evaluar MGUC y placa. Háganlo en un solo tiempo, acostumbres. MGUC y placa lo evalúan en un solo tiempo. Memorizan 3 números por diente y memorizan qué zonas tiene placa. Y llenan los datos. En un solo tiempo, los 3 números, MGUC y la placa. Paso 1. Paso 2. Paso 3, hacen el sondaje y al mismo tiempo que van a llenar, Sangrado. sangrado de sondaje.
memorizan los 3 números y memorizan dónde están. El nivel de ese clínica lo hacen en su casa, o sea, lo hacen después. Y luego paso, una vez que terminan eso, ven todo lo que son zigzags, ven todo lo que son asteriscos, furcas, etcétera, etcétera. Que repito, hoy día probablemente no vayan a ver mucho de eso, salvo apiñamiento, esferas molares y quizá restauraciones de cordón. Eso sí quiero ver en sus evaluaciones. Bien, listo. Muchas gracias. Cuadrante 1 vestibular, cuadrante 3 lingual. ¿Okay? Cuadrante 1 vestibular con